de conversar un poco con, primero que nada, además, me voy a sacar la chapa de experto, porque simplemente hay un trabajo desde hace tiempo con relación a la defensa del tema canábicos, y bueno, después transitar por el diploma de la UDELAR, que fue toda una experiencia muy importante, y que significó además también una apuesta ¿no? en el tema de educación, que sea interdisciplinaria, etcétera. O sea que, digamos, lo mío es haber transitado por esos espacios y no desde el lado de la experticia. Eh, Creo que la ley de urgente consideración trae muchos problemas. Si ya se trabajó la situación del sistema penitenciario y de normas penales y procesales penales, les habrá quedado como muy claro la amenaza y el peligro que significa la ley de urgente consideración. Ahora ya le podemos decir desde hace tiempo la 19889 porque ya obviamente tiene número, pero esta ley trae problemas que me gustaría decir brevemente, ¿no? La autonomía policial con la que se maneja, ¿no? Digamos, la consagración de una idea de en terreno la policía puede actuar de manos sueltas, ¿sí? Porque eso lo tenemos tanto en la cuestión de la legítima defensa, como así también en la introducción de nuevos delitos que castigan conductas que ya estaban previstas antes, pero transmiten un mensaje complejo, ¿no? Las leyes no solo es lo que legislan, sino que el mensaje que transmiten también es bien complejo. Entonces, lo del tema de la resistencia al arresto y después toda una serie de delitos que tienen que ver con el agravio, la autoridad policial, etcétera, que terminan generando un fenómeno complejo de autonomía policial reforzada que es bien complejo. Me parece importante traer a colación también la idea del problema que significa el tratamiento punitivo a los adolescentes, y también me parece importante la reforma que también ustedes lo habrán visto con quien habló de las normas penales, con el tema de la legítima defensa, ¿no? Consagrando una postura muy reaccionaria que lo que hace es poner a la propiedad por encima de la vida. Esperemos que los jueces y las juezas de la República entiendan. Estás muteado, Martín. Ahí volví. Ahora volviste. Bien. Lo que le comentaba es que, bueno, esperamos que los jueces apliquen esta idea de la legítima defensa desde una perspectiva racional y desde una perspectiva bien jurídico, que es tan importante en el derecho penal, que es poner la vida por encima de la propiedad. Pero entrando a los problemas que se generan con las reformas de drogas, tenemos problemas asociados al agravamiento de las penas. Tenemos problemas asociados a una mala técnica legislativa, y tenemos problemas asociados a el impacto de estas dos, o la síntesis de estos dos problemas anteriores, que se vinculan al impacto en el sistema penitenciario, que es tremendo. Simplemente para hacer un listado de estos problemas, también me gustaría señalar que hay algunos problemas que, lo voy a decir oportunamente, pero no son de la ley de urgente consideración y que vienen vienen a consolidar un proceso que se venía dando de mala técnica legislativa desde un tiempo a esta parte. Podemos poner varios ejemplos con la ley 19.007, que es la ley que incrementa la pena del tema de pasta base. Podemos también poner la ley 19.446, que elenca una cantidad de delitos y empieza a obstaculizar, ¿no? Las ideas de la libertad de la excarcelación provisional, y comienza a generar distorsiones en un sistema penal que hay que ser muy cuidadoso, porque cualquier, digamos, toquecito que se haga no quiero decir perillas, toquecito que se haga o ajustes que se hagan a determinadas normas, pueden terminar generando un desajuste en todo el sistema visto
desde una mirada justamente sistémica. El problema con el agravamiento de las penas, nosotros teníamos unas penas que todos conocemos, ¿no? Desde el año 74, establecidas en el decreto ley 14294, que tenían que ver con los 2 años de mínima, y esto era siempre un problema porque terminaba generando, de acuerdo a nuestro sistema procesal penal anterior, terminaba generando casi siempre que las personas terminaban privadas de su libertad, encarceladas preventivamente, ¿no? Este sistema del año 74 cambia en 1998 y empieza a tener una rebaja de los mínimos, lo que genera o posibilita que se, como se decía antes, procese sin prisión a los responsables de determinadas conductas, ¿no? de la ley de estupefacientes. Luego, como decía, al bajar esto a 20 meses, al tener un mínimo de 20 meses, se habilitaba lo que se denominaba el procesamiento sin prisión, que tampoco es mágico ni tampoco fue aplicado inmediatamente, ¿no? También generó una idea de que los jueces tenían que comenzar a aplicar esta excarcelación o tratar de no privar de libertad a las personas con los delitos de drogas. También en el año 2012, ¿no? Y acá comienza un retroceso, digamos, en esta idea que se había planteado desde el año 98 con la rebaja de los delitos, de la pena de los delitos, al establecer una pena de 3 años, que claramente era inescarcelable, para delitos vinculados a la pasta base de cocaína o cocaína en base fumable. Ahí se genera una distorsión y se genera una mala técnica legislativa, que es legislar por sustancias, lo que genera muchos problemas. Cuando fuimos al Parlamento a conversar sobre ese tema, decíamos, no se puede estar legislando por sustancia porque de ninguna manera genera una idea integral del problema o genera una idea que pueda ser o que pueda tener una respuesta más satisfactoria en términos de política de drogas. Si por cada sustancia compleja que necesite un abordaje distinto o lo que sea, vamos a estar incrementando las penas, lo que estamos haciendo es un retorno al prohibicionismo. Ahí el mismo Parlamento, creo que esto también trato de señalarlo siempre, digo, el mismo Parlamento que tuvo una visión progresista, despenalizadora en el asunto canábico, para la situación de la pasta base de cocaína, tuvo una impronta prohibicionista y legisló de la misma manera que se legislaba tradicionalmente, ¿no? o desde el paradigma prohibicionista. ¿Cuál es el problema que se genera ahora con esta ley de urgente consideración? Es que volvemos a los 2 años de mínima. Nuestro proceso actual, ¿sí? Nuestro proceso actual admite, o sea, no es tan grave como cuando antes se ponía una pena de penitenciaría, ¿sí? De 2 años de mínima. Con nuestro proceso actual eso no sería tan grave. No sería, lo digo en condicional, no sería. Porque también fiscales, jueces, etcétera, cuando empiezan a ver que ya la mínima es de 2 años, ya también empiezan o van directamente hacia, acá tiene que haber privación de libertad porque la mínima es 2 años. Cuando hablamos de privación de libertad cautelar, digamos, ¿no? que es lo que se denomina la prisión preventiva. Al haber incrementado los 2 años, bueno, ya sabemos que es una pena que hay que vincularla a la penitenciaría y podría eventualmente tener una respuesta que sea privativa de libertad en todo el tiempo, por el juego de otros artículos que vamos a ver ahora inmediatamente. Voy a tratar de no hacer referencia a artículos, sino hablar en bloque de lo que propone la LUC, ¿no? De lo que tenemos, para no estar aburriendo con números. Y otro problema con el aumento de las penas no es con el delito base, sino que es con el régimen de las agravantes, ¿sí? Ese es un gravísimo problema porque han puesto un mínimo de 4 años, ¿sí? Para un régimen de agravantes, que más allá también de la mala técnica legislativa, porque en realidad el régimen de agravantes estaba previsto en el artículo 60 y ahora revivieron, como que le dieron un electroshock al artículo 36 y traen ese régimen de agravantes que no se utilizaba, que no se establecía en ese artículo para los agravantes. Ahora lo que se hace es revivir ese artículo y tenemos el régimen de agravantes ahí.
el mínimo es de 4 años para esas conductas. Y creo que esto va a servir para enlazar con lo que vaya a plantear Gabriela. Es muy grave para conductas que tienen que ver con el ingreso de sustancias, con el ingreso de estupefacientes a establecimientos penitenciarios, ¿sí? Y acá es claramente un problema a abordar desde la perspectiva de género, pero hay problemas para el abordaje desde la perspectiva de género, y lo vamos a ver ahora rapidito. Como señalaba, hay una tendencia de mala técnica legislativa que es asociar a determinadas listas, ¿no?, de delitos, homicidio, rapiña, acopamiento, secuestro, extorsión, ¿no?, y ahí incluir los de drogas, ¿no?, que parecería tender a un criterio de gravedad del hecho antijurídico, digamos, asociar una consecuencia. Por ejemplo, o más pena, o la inhabilitación de que, por ejemplo, puedas tener tu juicio en libertad. O, por ejemplo, que no puedas asumir un régimen procesal de libertad prueba, un juicio que tenga que ver con una libertad prueba. Estos son problemas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han criticado, que es una solución de mala técnica legislativa, asociar, como decía, a un elenco de delitos determinadas consecuencias de antemano, ¿sí? Porque lo que hace esto es atarle las manos a los jueces, dejar sin espacio para resolución, y de alguna manera generan respuestas, por supuesto, más duras, ¿sí? En este caso, la Ley de Urgente Consideración establece, ya venía de antes también, ¿no?, esto hay que decirlo, establece una presunción que tiene que ver con que si estamos hablando de delitos vinculados al decreto de ley de estupefacientes, lo que tiene que haber sí o sí por parte de la Fiscalía es un pedido de prisión preventiva. Entonces, esto ya le pone un peso encima al juicio, un peso al caso, que es, yo te voy a pedir la prisión, yo te la tengo que pedir la prisión. Entonces, desnaturaliza el juicio, porque hicimos toda la reforma procesal, ¿para qué? Para poder tener juicios con las personas en libertad, no privadas de libertad preventivamente. Para eso hicimos la reforma, no es tanto por otros temas. Hicimos la reforma porque nos estaban observando que teníamos, no sé, arriba del 70% de presos sin condena, y es muy importante que tengamos en cuenta este tipo de cosas. No podemos desnaturalizar el proceso y poner a la gente en prisión preventiva para que después tenga el juicio. Reitero, esta técnica es mala, ¿no? Es mala técnica legislativa, y no se nos ha observado directamente, pero sí la Comisión y la Corte Interamericana en sus estándares han señalado este tipo de legislación como una legislación inapropiada, inconveniente. Establece lo de la prisión preventiva, pero también decía, elimina la posibilidad de la libertad anticipada, dándose de frente contra el artículo 26 de la Constitución, que es la idea de la rehabilitación. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la idea de la rehabilitación, lo habrán discutido seguramente cuando se habló de la cuestión penitenciaria. Bueno, tenemos una especialista acá, Ana Juanche, podemos estar más de acuerdo o no con eso, pero el artículo 26 de la Constitución consagra un paradigma que tiene que ver con esta idea de la rehabilitación, del egreso, etc. Entonces, si uno, desde el punto de vista legislativo, inhibe o corta los circuitos por los cuales las personas pueden acceder a la libertad anticipada en función, ¿no?, de cómo han ido transitando la privación de libertad, lo que se está haciendo es atentar contra el artículo 26 y atentar contra el propio espíritu, ¿no?, de la privación de libertad, por lo menos en lo discursivo, que es, bueno, yo quiero que se haga mejor. Entonces, si yo quiero que se haga mejor, hay ciertos mecanismos, ciertas garantías, ciertos derechos que no puedo cortar porque se me ocurra, porque creo que este delito es grave, para que vos no accedas a estos mecanismos de libertad anticipada. Paso el dato de que la Corte Constitucional, bueno, digamos, la Corte Suprema en Córdoba ya ha dicho que las limitaciones a la libertad anticipada por las reformas legales vinculadas al prohibicionismo, o vinculadas, obviamente no dice prohibicionismo, pero vinculadas al endurecimiento legislativo, endurecimiento punitivo con relación a drogas, son inconstitucionales. Y es una herramienta que deberíamos empezar a pensar en aplicar en esta o en nuestra jurisdicción. Habría que ver qué suerte tenemos con la actual integración de la Corte, pero podría ser un camino para transitar. También generó la Ley de Urgente Consideración un obstáculo a la educación y trabajo en algunos tipos penales,
porque dicen que no se redimirá pena, ¿sí? Si uno está condenado, formalizado, o como formalizada la investigación, o la persona está condenada, en el tránsito, digamos, no se va a poder redimir pena por trabajo de estudio. Lo que nuevamente viene a ser un sinsentido, porque el trabajo y el estudio, más allá de que son obviamente un derecho, de que debe estar puesto el foco ahí en la cuestión penitenciaria, si no es un incentivo la redención de pena, también muchas veces puede quedar como algo que sea como una expresión de deseo, o puedo querer trabajar o estudiar o lo que sea, pero si no tengo ese real incentivo, puedo verme desmotivado a hacerlo. Entonces ahí se está generando nuevamente un contrasentido o un sinsentido con lo que se persigue en la privación de libertad o con la aplicación de las penas. Otra cuestión que trajo la ley de urgente consideración es, nuevamente, con esta mala técnica legislativa de asignarle consecuencias a un listado de delitos, es eliminar la posibilidad de que se tramiten los ciertos delitos vinculados a estupefacientes en lo que se denomina la libertad a prueba, que es la única vía alternativa, porque lo otro es mediación y lo que sea, que queda reservado para el accidente de tránsito, las cuestiones culposas, las lesiones culposas y nada más. La única vía alternativa para no ir a la cárcel es la libertad a prueba. Y eso, siguiendo esta mala técnica legislativa, le asignan la consecuencia a los delitos vinculados a la droga, con lo mismo que un homicidio muy especialmente agravado, no tiene absolutamente nada que ver, digamos, en lo grave, o en la dañosidad social, o en lo como se le quiera mencionar. Esta lista de delitos no ingresa dentro de la libertad a prueba. O sea que es todo cárcel sin posibilidad de redención, sin posibilidad de salir antes y sin incentivos a que haya un tránsito por la cárcel que de alguna manera pueda ser más razonable en términos del artículo 26 de la Constitución. Ahí creo que se genera el problema, y ya empiezo a cerrar para que Gabriela lo aborde desde sí su experticia. Se generan problemas con la cuestión del microtráfico y con la cuestión de género, ¿sí? Porque de alguna manera la aplicación de una mayor pena para determinadas conductas que están asociadas en general a un vínculo anterior o a tener determinada posición dentro de un lugar de expendio, un lugar que sea una boca, digamos, y el principal de esa boca cae privado de libertad. O sea, hay una cuestión de género detrás de esas conductas, y esas conductas son las que han quedado agravadas por estas nuevas redacciones, ¿no? Vinculado al tema del hogar o vinculado a la mayor pena para el ingreso de sustancias a establecimientos penitenciarios. Tengan en cuenta que parece una cuestión así como esotérica hablar de la cuestión del bien jurídico en derecho penal, pero no lo es, y es muy importante. Y muchas veces estamos hablando de que son dosis, ¿sí?, que están claramente destinadas, sin lugar a dudas, destinadas al uso personal de la persona que está privada de libertad, y aún así se imputa, ¿no?, este suministro o esta, ¿no?, agravada por el ingreso al establecimiento penitenciario. Y acá tenemos muchos problemas, y no voy a ingresar porque lo van a analizar Gabriela. Pero, ¿qué pasa con las situaciones en que la mujer en general está amenazada? ¿Qué pasa con las situaciones en las cuales o no está amenazada, pero sí, si se analiza el caso desde la perspectiva de género, se entiende por qué también está esta idea de llevarle determinadas dosis a la cárcel a la persona que a veces incluso puede haber sido hasta su agresor? O sea, no hay una amenaza actual, inminente, pero sí hay unas conductas previas que explican por qué esta mujer, desde una perspectiva de género, está haciendo esto, ¿no? Entonces, al ponerle una pena de 4 años, al poner una cuestión que no podés ir a ninguna alternativa, al poner algo que es solo cárcel o cárcel, digamos, la perspectiva de género cobra una fundamental importancia en cómo se tramitan estos casos, ¿sí?
Entonces, no podemos pensar que son lo mismo este tipo de conductas a otras, o que hay ciertas vulnerabilidades que no tienen que ingresar dentro del análisis de los casos. ¿Cómo es la manera, o cuál sería la manera de hacerlos ingresar? Bien, habría que probar estas cuestiones. Hay que probar la cuestión de la amenaza, hay que decirle a un juez, mire, esta señora estaba amenazada y si no ingresaba la droga le mataban al hijo. Bueno, ¿cuál es el problema? En la lógica carcelaria o en la lógica penitenciaria eso no se dice. Entonces, es una trampa de la cual la mujer que está vinculada a esta cuestión no puede salir. No puede salir inocente, digamos, o tener un veredicto de inocente, porque está encerrada ahí. Si es una cuestión de amenazas actuales, etc., no hay una protección, no hay un Estado que esté protegiendo a esta persona que está claramente vulnerada en sus derechos, pero además no lo va a poder decir en juicio, porque decirlo en juicio genera que pueda tener ella represalias o el que está adentro. Entonces, estas situaciones son muy complejas para introducirlas dentro de un juicio, y por supuesto ni hablar de la evidencia. Podemos llegar a tener el mensajito, el hábitat, de poner, de girar, de sacar, de llevar, traer, eso puede llegar a estar, pero desde una perspectiva de caso, ¿sí? Es complejo. Y como decía, en otras circunstancias puede haber ninguna evidencia de esto, porque puede responder a que hay una lógica, ¿no? Reitero, Gabriel lo va a explicar mucho mejor, hay una lógica de casos anteriores, o de eventos anteriores, o de maltrato anterior al ingreso al establecimiento, que genera, ¿no?, todos unos problemas que si lo analizamos desde la perspectiva de género vamos a comprenderlos, pero si no lo analizamos desde esa perspectiva no lo vamos a entender. Entonces vamos a decir, esa mujer fue libre cuando entró, entonces le reprocho y la castigo. Entonces, si nosotros no incorporamos esta perspectiva, no es sencillo resolver estos casos. Y para estos casos es para los cuales la LUC puso la pena más alta, ¿no? El mínimo más alto. O sea, ingresás a la cárcel, vas con 4 años. Decía lo del bien jurídico. Cuando ingresamos dosis que son claramente para el consumo personal, la jurisprudencia española, y esto lo ha desarrollado Diego Silva muy bien en sus trabajos, en sus excelentes trabajos sobre el tema, y lo ha traído, habla de que hay suministros atípicos, porque se está ingresando una dosis que es para un uso personal, que es un fin lícito dentro de un sistema constitucional o de derecho, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que las personas que no están privadas de libertad tienen derecho al uso de sustancias, tendríamos que justificar que las personas que están privadas de su libertad no tienen derecho a sustancias. Eso no tiene una argumentación racional, digamos, ¿no? Ahí puede haber unas cuestiones de seguridad o de determinados tratamientos que tengan que ver con la adicción o lo que sea, pero en principio no podemos decir racionalmente, desde un punto de vista del derecho, que las personas que están privadas de libertad no tienen derecho a consumo. Entonces, si asumimos esa premisa de que tienen derecho a consumo, bueno, de algún lado tiene que llegar. Y lo más razonable es que llegue del círculo familiar, porque en las condiciones actuales, ¿no? Va a llegar del círculo familiar. Entonces, imputarle a una persona esa conducta y asignarle la pena exorbitante de 4 años, parece una locura. Tenemos gurisas de 20 y pocos años, esto con Diego, con Ana, lo hemos hablado, de 20 y pocos años, privada de su libertad por 11 gramos de cannabis. O sea, es una cantidad que es claramente para el uso personal de la otra persona, porque nadie se va a poner a vender un gramo de cannabis dentro de un establecimiento penitenciario, y la gurisa está privada de libertad, y tiene un mínimo, por un proceso abreviado, etcétera, lo que sea, 4 años. Entonces, una política de drogas no puede olvidar la parte judicial, la parte penitenciaria, la parte de cómo se tramita esta cuestión de los delitos. Y de alguna manera lo que ha hecho, rompiendo flagrantemente la lógica establecida por la 1972, la de regulación, digamos, y la lógica y la filosofía con la que se legisló, respondiendo más a esta lógica, ¿no?, de la herramienta punitiva como herramienta para gestionar la conflictividad asociada a las sustancias, exacerbó todo, ¿no? Llegó al máximo y que nunca se había llegado. Parece que no es algo razonable, parece que no estamos dentro de algo razonable, y son artículos que
van directamente contra el eslabón más débil, claramente, ¿no? Eso van así, de lleno contra eso. Y lo último, Gabriela, si me permitís un segundo, asociado a la idea de la autonomía y asociado a estas reformas que venimos hablando, nuevamente se viene a traer la idea del allanamiento nocturno para, digamos, ponerlo arriba de la mesa como la herramienta necesaria para combatir el flagelo de las drogas y la mala en coche. Bueno, parecía que con la LUC ya estaba, parecía que con el incremento de las penas tenía que funcionar. Ahora no es suficiente tampoco, y siempre parece ser que el camino, ¿no?, del endurecimiento punitivo es un camino sin retorno, es unidireccional y que siempre va en esa línea. Hemos tenido muy pocas excepciones, la ley 1972 es una de esas, pero el camino del endurecimiento es así, derecho y sin retorno. Entonces, sostener espacios de discusión, sostener espacios de que circule la palabra con relación a los verdaderos efectos de las reformas penales en la gente, creo que es muy importante. Había un criminólogo que decía, los sistemas penales se tienen que ver como son y no por lo que dicen que hacen, ¿no? Entonces, acá se dice que el sistema penal mejora y estamos combatiendo la delincuencia. No. Acá lo que está haciendo el sistema penal, en particular con esto, es atacar al eslabón más débil sin darle la oportunidad de tener de herramientas alternativas de gestión del conflicto. Dejo por acá. Muchas gracias, Martín. Resulta interesante también ver estos temas en perspectiva histórica. Se me ocurría, escuchándote, que hace muy poco, estas últimas semanas, se cumplieron 50 años de la famosa declaración del presidente Nixon, en donde declaró que el enemigo público número 1 eran las drogas y que por lo tanto los estados debían desarrollar una estrategia de combate en lógica de guerra a las drogas, que en definitiva es un poco la idea de política pública que está detrás de estas medidas. Es decir, la ley sobre la cual se interviene, la 14.294, en esta serie de agravamientos, digamos, de penas agravadas, es una ley de 1974, ¿no? Que en Uruguay tuvo la particularidad de haber digamos, omitido la penalidad sobre el uso personal, y eso hizo del sistema uruguayo un sistema en particular, pero que como bien describía Martín, ha tenido oscilaciones, y así como ha tenido la despenalización y la legalización de formas de producción y abastecimiento de marihuana, tiene este tipo digamos, de extremos punitivos que reflejan historias particulares de dramas personales muy críticos, muy distorsivos para la vida de las personas y de las comunidades, pero que también vistos en la serie temporal a lo largo del tiempo, bueno, la pregunta es, ¿qué han resuelto del problema que se proponían resolver? Yo creo que esa es una pregunta a la cual hay que volver cuando se estudia política de drogas, porque si bien a veces las personas pueden ver la resolución, entre comillas, de una situación, como a veces es, digamos, trasladada en las noticias, ¿no? Que se hizo una captura, se hizo, ¿no?, de un cargamento, se evitó que se abriera un lugar de expendio, lo que sea. Bueno, pero ¿qué pasa con el agregado? ¿Qué pasa con eso a lo largo de los años? ¿Cómo son los mercados de drogas? Los mercados de drogas son cada vez más violentos, las cárceles están cada vez más llenas de presos, y esos presos son personas pobres asociadas a la cadena de distribución, lo que conocemos como el narcotráfico. Entonces, creo que ahí en esa mirada más general también hay que volver para poder analizar si al final del día este tipo de política sirve o no sirve, ¿no? Y que eso también es interesante poder ponerlo en debate cuando estamos discutiendo los efectos de esta ley de urgente consideración. Así que, para continuar con la charla, no sé si Gabriela estás por ahí, te escuchamos con mucha atención. Hola, bueno, muchas gracias por estar aquí. Es buenísimo este intercambio, y muchas gracias, Martín, por toda la intro, porque justamente me parece que le da contexto a lo que vamos a hablar ahora, que si bien es más específico, pero como tú bien decías,
de las personas más perjudicadas son las mujeres que están ingresando drogas a los penales y que no tienen, como en otro momento, una medida alternativa que se pueda manejar para ellas, y que directamente la pena mínima son 4 años. Entonces, eso cambió la realidad radicalmente, porque, digo, bueno, ahora estaba poniendo Ana Juanche también, ¿verdad? Por 50, no me acuerdo por cuántos gramos fue que dijo, digo, el caso de una mujer con hijos, digo, que estaba recientemente también ingresada. Y esas son las noticias que nosotros hemos tenido. El incremento, muy importante. Nosotros teníamos allá por el 2010, la miraron a Juanche por el primer censo de población privada de libertad, y después a Ana Viña en el 2012, que a través de la mesa de mujeres, a la mesa sobre mujeres privadas de libertad, pudo hacer una consultoría específica, una lectura con lentes de género sobre las mujeres que estaban privadas de libertad, y recuerdo perfecto que en aquel momento rondaba un 40%, después en los 15 años del FASE logró bajar eso, manejábamos últimamente un 30% de mujeres presas por delitos de drogas, y lamentablemente les tengo que dar la noticia, es extraoficial porque no puedo manejar un dato porque no ha salido ningún dato por lo pronto que yo sepa, pero sí extraoficialmente que estamos arriba del 50, casi el 60% de mujeres por ingreso de drogas. O sea, en el año, en lo que fue desde esta última administración, han ingresado más de 100 mujeres solo por ese delito. O sea, es una barbaridad, una atrocidad ese aumento, y todo responde, obviamente, sobre todo agudizado desde la aplicación de la LUC y ese artículo 74, que justamente habla de las penas que van mínimas de 4 años, a 15 creo que es, Martín, me parece, pero bueno, mínimas de 4 años y ya está allí la salida. Y otra cosa que quiero retomar, que como Martín hablaba, bueno, de estas mujeres que muchas veces están como atrapadas de alguna manera en una situación en donde sean víctimas de violencia, y muchas otras veces, a mí me gusta mucho pensar en varias investigadoras que han hecho estudios diferentes, me surge Corina Chacomelo porque es mi amiga, pero hay muchas más, que hablan de una triple condena a las mujeres que están privadas por delitos de drogas. Y ellas dicen, varias de ellas dicen que, bueno, que hay una condena previa a la privación de la libertad, y que tiene que ver con razones de género, puramente tiene que ver con el género. ¿Por qué? Porque esas mujeres son de contextos que están en medios en donde tienen familiaridad total con el delito, en donde a veces su padre, su hermano, muchos proveedores de la familia, vamos a decir, los que traen los ingresos, los que son el sustento, en realidad tienen total relacionamiento con el delito, y que muchas de las veces estas mujeres que aprenden desde niñas, desde la socialización primaria, a cuidar, a proteger, ¿no? A veces a los hermanos de la madre, a los hermanos de la prima, de la hija mayor, aprenden a cuidar a otros, ¿no? Y muchas veces esas cosas que tienen que ver estrictamente con bueno, qué es ser una buena mujer, digo, cuidar a los de mi entorno, cuidar a otros niños, cuidar a mis hermanos, cuidar a mis padres si se ponen viejos, cuidar a alguien que sea discapacitado, que viva con una discapacidad. Eso mismo es trasladado después cuando hay un involucramiento que puede ser involuntario, porque muchas veces pasa que es el padre o el hermano el que por alguna razón o es privado de libertad o está privado de libertad o ya tiene algún ingreso a la cárcel, y justamente ellas dicen, bueno, si va a ir a la cárcel nuevamente es peor, y como que se activa esto sin ser una víctima directa, ¿se entiende?, de violencia, digo, no está coaccionada, no está amenazada, pero esto tiene que ver con ese mandato de cuidar al otro, ¿no? Y muchas de las veces en entrevistas, que tenemos mucho material, por suerte también nacional, de entrevistas cualitativas sobre trayectorias de vida de las mujeres privadas de libertad por delitos de drogas, que
me viene a la cabeza Serrana en este momento, porque fue una de las que hizo esas investigaciones maravillosas, en donde los testimonios de las mujeres decían, bueno, cómo ellas abrazaban esa causa, porque ellas no iban a permitir que el varón proveedor de la familia, su padre o su hermano o su pareja, que era quien traía los mayores ingresos a la casa, o los ingresos directamente a la casa, fuera preso de nuevo, ¿no? Entonces ellas asumen muchas veces esto. O sea que hay sutilezas en torno a lo que tiene que ver con el género y los delitos de drogas por los que son privadas de libertad las mujeres, que muchas de las veces sí se pueden dar situaciones en donde estén atrapadas y sean como víctimas de violencia, pero otras veces simplemente siguen cumpliendo con un mandato de género que cumplieron desde su infancia. O sea que no están haciendo nada más que lo que la sociedad les dice que es ser una buena niña, una buena hermana, una buena mujer y compañera. Otra de las cosas que también surgían de esas entrevistas era cómo estas muchachas, que ustedes hablan de 20 años, en las entrevistas había chicas de 19 años, por ejemplo, y cómo ellas decían, bueno, a veces nos pasa que estamos en la cárcel viviendo con chicas que las conocimos cuando éramos niñas en la cola del centro penitenciario porque veníamos a ver los familiares, ¿no? Esto de esa historia como repetida en varias de ellas que les pasaba, que se habían conocido como en ese entorno, ¿no? O sea, la familiaridad con el delito era absoluta. Otra de las cosas que también las caracteriza es que tienen, bueno, baja escolarización y que por cumplir con esos roles de cuidado, muchas de las veces esas niñas y esas jovencitas no pueden terminar la escolarización como tendría que hacerlo cualquier niño o cualquier jovencita, sino que están cumpliendo tareas de personas adultas, porque las personas que tienen que cuidar a otros niños tienen que ser personas adultas, sin embargo ellas lo hacen desde muy temprana edad. Eso no les permite tener una escolarización, una formación para buenos empleos, y muchas de las veces se dice, bueno, tú has trabajado, por ejemplo, se les preguntaba en las entrevistas, ¿tú has trabajado? Ellas decían que no, pero después, cuando se seguía ahondando en la entrevista, siempre habían trabajado, desde niñas muy pequeñas, limpiando una casa, cuidando a los hermanos, encargándose de llevarlos para aquí y para allá, haciendo múltiples tareas. O sea, habían trabajado y muchas veces esos trabajos no les habían permitido desarrollarse, formarse. Y eso obviamente hace que ese circuito siga cada vez peor, es un ciclo como inacabable, en donde no tienen luego ninguna formación para buscar un empleo mejor. Entonces, muchas de las veces sí se encuentran atrapadas, pero a veces económicamente, ¿no? Y esa es otra de las cosas que las caracteriza. Cuando se les pregunta, bueno, ¿y por qué en realidad te involucraste en este delito? Muchas de las veces ellas dicen, bueno, porque yo no tengo otra forma de ganarme la vida. Porque no tengo, porque ni siquiera para presentarme a un lugar, a un empleo, puedo mostrar que he trabajado formalmente porque no he trabajado. Entonces, otra de las cosas que también se puede ver en la población de mujeres privadas de libertad es, bueno, las penas desproporcionadas, ¿no? Siempre, eso ha sido siempre. Se empezó a leer primero en toda Latinoamérica y después, por suerte, en Uruguay. Bueno, Diego era el secretario general en ese momento. Se pudo conformar un grupo muy bueno a nivel nacional. Era el secretario, digo, la Secretaría de Drogas, pero y también participó en Mujeres, bueno, INR, cantidad de instituciones, ministerios, que tenían que ver con, bueno, cómo se puede pensar el mejoramiento de las condiciones para que estas cosas no pasen, y bueno, hasta que ahora encima aparece la LUC, es como imposible pensarlo, porque ahora estamos en una encerrona que yo no sé, además, bueno, mi tema no es jurídico, yo no tengo idea, pero veo que ahora todavía el pensar el mejoramiento de esas trayectorias, una vez que
cometen el delito y si no tienen ninguna alternativa más que empezar a cumplir esos 4 años de mínima, es como sin salida, ¿no? Que no va a ser así, algo va a pasar porque, bueno, porque siempre por suerte hay alguna alternativa. Y después otra cosa es la discriminación que sucede después en el encierro. Porque las mujeres en el encierro, por más que, bueno, Ana Juanche está acá, que le tocó dirigir nada menos que el INR con los mayores esfuerzos y logros también, pero sin embargo, la situación vivida por la mujer privada de libertad cuando tiene hijos, por ejemplo, es una situación muy angustiante, digo, muchas de las veces no tiene datos de ellos, algunas veces tiene datos de ellos y ella misma se encuentra en una situación de angustia tan importante o de autoestima muy baja, que son ellas a veces las que no quieren que sus propios hijos las vengan a ver y las vean de esa manera. Creen que, bueno, que cualquiera en el afuera va a poderle brindar una mejor contención, una mejor educación, y esas son situaciones muy jorobadas, digo. Entonces, por eso, bueno, además de muchas otras situaciones que son por el encierro en sí, pero digo, bueno, creo que con esos 3 factores importantes, los factores que son previos a la privación de libertad y que hacen a lo que hablaron tanto Martín como Diego, a circuitos de pobreza, a entornos de vulneración de derechos, a nacer en determinado lugar y no en otro, a la falta de oportunidades, esas las previas, las penas desproporcionadas y luego la discriminación también en la situación de encierro. Creo que yo dejaría por acá, Diego, podría especificar los artículos, pero no me parece que aporte, capaz que hay algún intercambio que va a ser más interesante, no sé. Hay tanta experta, acá sí hay experta, no es mi caso, pero hay mucha experta acá y experto. Bueno, sí, y además de expertos, que yo los considero al menos de esa manera, y en la UTE los consideramos, son grandes compañeros, ustedes dos que piensan estos temas como, con mucha sensibilidad y con mucho compromiso, y eso también hace el diferencial, además de la experiencia y el conocimiento, así que les aplaudimos virtualmente y les abrazamos virtualmente a cuenta de poder hacer esto de manera presencial en algún momento que ojalá no esté muy lejos en el tiempo. Entonces, agradeciéndoles a los dos las intervenciones, ahora vamos a abrir un espacio de intervenciones, comentarios, preguntas a los dos expositores, con el pedido de que hoy en particular, que hay una agenda de actividades a nivel del Frente Amplio un poquito más cargada que de costumbre, traten de hacerlo de la manera más concreta y puntual posible. Hay 2 maneras de pedir la palabra. En general creo que se conocen, pero una es levantar la manito virtual con la aplicación del Zoom, y la otra es simplemente poner en el chat que quieren hablar, o si no tienen micrófono disponible pueden hacer la pregunta y la leemos desde acá. Así que queda abierta la conversación con todos los presentes. Julio, veo la mano levantada de Julio Rey. Adelante, Julio. Gracias, Diego. Ya que nadie levantaba la mano. Bueno, las felicitaciones por la actividad. Muy claro cualquiera de los 2 compañeros referentes en la temática y tu intervención, Diego. Y reflexionaba en lo bien que se estuvo en aquello que causó tanto escándalo en su momento, la propuesta de la Unidad Temática de Políticas de Drogas, del tratamiento de drogas en cárcel. Eso muestra que hay que continuar profundizando en esa temática sin dudas, y bueno, es una pena no haber logrado por los trámites electorales haber llegado a desarrollar el programa del Frente Amplio. Creo que históricamente no ha habido una propuesta concreta de políticas de drogas en cuestión programática de ningún partido en Uruguay, si no me equivoco. Y señalar algo brevemente también, que si bien el enfoque que se está dando es de género y es muy importante trabajarlo, también en toda esta encerrona, como lo definió, y estoy totalmente de acuerdo con el término que utilizó Gabriela, encerrona legal que estamos viviendo,
hay una inversión del rol de víctima también, habiendo llegado al grado de tener en este momento procesados por delitos de drogas que en realidad no corresponde, porque han sido actividades lícitas, y hablamos de la ley 1972 y de cultivadores registrados, ¿no? Sobrados saben ustedes, esto lo hemos hablado abundante en este tiempo, lo que viene pasando en algunos allanamientos, en algunos procesos, y el mecanismo de juicio abreviado, o sea que no solo es la LUC, sino que también es el nuevo Código Penal, donde se realiza una especie de extorsión a los acusados por parte de las fiscalías en numerosos casos, donde si la persona, y particularmente el masculino, no reconoce la causa que se le está tipificando, amenazan con también acusar, formalizar a la pareja. Bueno, a la flauta, por más que yo sea un luchador de cepa, y si tuviera ante esa situación es evidente, creo, para la mayoría de nosotros, lo que decidiríamos ante la perspectiva de que nuestra descendencia quedara en absoluta banda, a la deriva, ya sea yendo a una institución o incluso en el recurso relativamente positivo de que se le diera la custodia a los abuelos o a otro familiar, por ejemplo. Es evidente que el masculino abraza la causa. Entonces, desde la perspectiva de género, si será... Julio, te perdimos por alguna razón, perdimos tu voz, no sé si estás por ahí. Hola, Bueno, hola, estoy de nuevo. está perfecto. Si será importante el rol de la mujer como base del núcleo familiar y la rotura del vínculo y del desarrollo, del correcto desarrollo de ese niño, de esa niña, ante una situación de esta que desborda todo derecho. 50 años, más que 50 años de la guerra de Nixon, yo me referiría a los 48 años de la dictadura en Uruguay, porque evidentemente estamos ante un pensamiento de facto, aunque estemos en plena democracia, lo que se está desarrollando en políticas de drogas y en políticas de seguridad y drogas particularmente, es un pensamiento de facto. Bueno, espero que logremos invertir este proceso, compañeros, y bueno, no ocupo más tiempo. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, simplemente quien quiera seguir puede abrir su micrófono. Lo comentaron, digamos, lateralmente. Gabriela insistió en esto, creo que de manera más conceptual, pero en esta historia de volver o de levantar ese artículo 36 que poco se aplicaba, parece un agravante específico que tiene que ver con cuando los delitos contenidos en la ley de drogas, digamos, la 14294, se tienen el hogar, ¿no? El hogar familiar como lugar, como base digamos, de donde se produce. Bueno, allí también aparecen los mismos agravantes que, como bien decía Gabriela, desde un mínimo de 4 hasta un máximo de 15. No sé si sobre eso en particular quieren agregar algo más, porque por allí también, si bien sabemos que la cuestión de la comercialización ilícita o el tráfico a nivel de lo que pueden ser espacios comunitarios genera una serie de complejidades bien importantes en la vida comunitaria y en la vida familiar, también hay una particular exposición digamos, a que sean detectados e intervenidos por la ley algunas personas específicamente que no necesariamente son los eslabones o digamos las dimensiones donde se concentra el poder y los recursos dentro de la órbita del tráfico ilícito, sino que quienes quedan más expuestas ahí también son las mujeres, que en general son las que están presentes, las que están de alguna manera también poniendo el cuerpo cuando se producen los operativos y en consecuencia los procedimientos judiciales que se desencadenan y las sanciones que se desencadenan a partir de ahí. Entonces, no sé si sobre ese agravamiento en particular hay algún comentario que quieran hacer los panelistas. Con
Perdón, Gaby, una cuestión ahí que la mencionaste a Serrana. Serrana con lo del hogar, ¿no? Y también la exposición a la violencia. Serrana hace un trabajo de recopilación de, ¿no? de testimonios de mujeres privadas de libertad que es impresionante la transversalización, perdón, de la violencia en todo el relato. Y con Serrana, en el diploma que mencionaba, nos animamos a hacer un trabajo en conjunto desde la antropología y desde el derecho para poner en discusión el castigo a esas actividades, porque estaban tan atravesadas por la violencia, incluso la violencia institucional, y no me refiero tanto a las cuestiones de salud, sino también a la violencia institucional pura y dura, digamos, de la policía, participando, ¿no? Pidiendo, ¿no? Digamos, pasar por acá, etc. Que se ponía en duda hasta la legitimidad del reproche, la legitimidad del castigo, o la importancia de tener en cuenta todo esto por lo que atravesaban esas personas, especialmente en este caso que estamos hablando de mujeres, pero también podemos trasladarlo desde otra perspectiva a los varones jóvenes atravesados por la violencia, etc. ¿Qué cantidad de reproche le podemos poner a esas personas? Se ha trabajado desde el lado se denomina la coculpabilidad o la corresponsabilidad social. Hay unos escasos desarrollos, bueno, perdón, hay muchos desarrollos sobre eso, lo que hay es poco acogimiento por el lado de la jurisprudencia, pero hay, digamos, todos unos temas ahí con relación a esto que es legislar sobre los eslabones más débiles, que es muy complejo. Y hay un profesor alemán que dice, el destinatario de las normas penales no tiene incidencia política, no tiene capacidad de incidencia política. Y esto es así, pasa con los adolescentes, pasa con las mujeres, pasa con quien sea, con los varones, jóvenes. Como no tienen capacidad de incidencia política, se arrasa con la legislación. Entonces, son estos espacios que tenemos, digamos, los que de alguna manera pueden surgir en defensa de esa, o ponerle voz a eso, ¿no? Llevándolo a un Estado de Derecho, a un Estado constitucional, a un Estado democrático. No sé, Gabriela, si sobre este particular querés comentar algo más o si hay otras intervenciones que nos quieran hacer llegar. Capaz que aprovecho para intervenir ahora. No, la verdad que todo lo que están contando es un poco, bueno, no nos da muchas esperanzas para el futuro, pero pensando un poco lo que comentaba Julio, de esta propuesta de generar como una política más fuerte de lo que es como el tratamiento de drogas en cárceles. Yo trabajo en la cárcel de mujeres y creo que hay un efecto muy directo en esto, no solo en la cantidad de personas, sino en el clima y el lugar que ocupa la droga en las dinámicas de la vida cotidiana. No solo que están en celdas con, digamos, el doble de lo que estaba antes, sino que la circulación de la droga y todo lo que eso genera en relación al tráfico y al uso de drogas, a las deudas y cómo se pagan esas deudas, también está siendo muy fuerte. Entonces, nada, también pensar un poco cómo, o sea, en esto de los efectos que trae el tráfico y el uso de drogas, cómo poder gestionar, o cómo ese mundo dentro de la gestión penitenciaria puede tener, cómo se puede materializar, porque también hay una distribución de los espacios, de las relaciones de poder, que bueno, que de alguna manera eso va a estallar, va a estallar más temprano que tarde, va a estallar. Y tal, quería saber en este pienso de lo que estaban pensando, de esta línea, bueno, cuáles son las pistas para poder abordar ese problema que, o sea, ahora se está yendo de las manos y creo que en la cárcel de varones ya hace tiempo que pasa, pero bueno, en testimonios de personas que están hace 8 o 9 años en la cárcel, esto no había ocurrido antes. Entonces, ver un poco también cómo reorganizar eso, ¿no? O sea, no cómo hacerlo nosotros, pero saber cuáles son las pistas para poder hincarle el diente no solo al trato del consumo, sino el diálogo entre el uso y el consumo, aunque no sea una dicotomía que una misma persona en su trayectoria de vida puede encarnar ambas, pero en los hechos está eso, bueno, cómo se aborda y sobre todo cómo pensar el diálogo entre el uso y el consumo de drogas en los centros penitenciarios y particularmente en el caso de las mujeres, que creo que es esto, ya está estallando. Quería saber si tenían algo para aportar en ese sentido.
Gabriela, Martín, adelante si quieren. Yo una mínima puntualización para recoger lo que traía Juli, interesante con respecto a la formulación del programa de gobierno nacional anterior, que este tema se colocó en términos, sí, de atención en salud, es decir, que en la necesidad de mejorar la atención en salud en el ámbito penitenciario, pero también que había que discutir la posibilidad de que de alguna forma las sustancias de circulación legal pudieran ingresar a las cárceles bajo un régimen que podía establecerse, digamos, cuidando los distintos aspectos del funcionamiento penitenciario, pero que si el abordaje era solamente desde la previsión más absoluta, como pasa también con el fenómeno del escabio, ¿no? que es todo un tema, bueno, allí había, digamos, una cuestión en donde no se podía, por ejemplo, abordar una política de salud que incluyera la reducción del daño en la medida de que la única opción dentro de las cárceles es el consumo cero, que en realidad no es tal, o sea, desde la propuesta institucional ese consumo cero, pero pasa lo mismo que afuera, inclusive más agravado, o sea, se genera un mercado ilegal, informal, con todas las consecuencias que eso implica con respecto a la calidad de las sustancias que circulan, a los tipos de vínculos que se establecen entre las personas que comercian y el incremento de la violencia que eso produce, que además de ser abordado desde una política de salud que pudiera hacer más presente bueno, los profesionales del área de la salud y las instituciones de salud en el sistema penitenciario, también debería poner en discusión la posibilidad de el ingreso de sustancias en las condiciones que, bueno, que sean posibles en ese contexto, pero en particular del cannabis con la regulación actual que debería alcanzar a las cárceles, o al menos en esa línea es que se dio la discusión bueno, en el programa anterior. Así que, Gabriela, Martín, este tema creo que seguro les convoca a poder hacer alguna reflexión. No demasiado, pero porque obviamente hay compañeros y compañeras que tienen mucho más recorrido y trayectoria dentro de los establecimientos como para poder pensar una propuesta seria y sobre todo los términos que Cecilia lo planteaba, ¿no? Algo que sea operativo y que es absolutamente necesario, pero simplemente quería mencionar que el primero que puso arriba del tema, puso arriba de la mesa el tema fue Garcés siendo comisionado parlamentario, ¿no? Bueno, después tuvo su deriva política, digamos, pero siendo comisionado parlamentario planteó la necesidad de pensar esto en los términos que vos decías, Diego. Bueno, el tema canábico es necesario pensarlo, y es algo que podría colaborar. Creo que no hay que repetir no sé si errores o lugares comunes que quizás en las campañas de pro apoyo de la regulación se decía que se eliminaba el narcotráfico, etc. Pero sí poner en su debido lugar o asignarle su peso relativo a la cuestión, que bueno, lo canábico dentro del mundo penitenciario podría contribuir a eliminar por lo menos un nicho. Esto no quiere decir que vaya a ser la panacea, ni que va a contribuir a desmontar todo, ni va a mejorar nada, pero sí como discusión, ¿no? Creo que lo que sí hay en términos de derechos, digo, para la cuestión comunicacional, como hoy decía, lo de las leyes y la comunicación, etcétera, no creo que haya, o creo que debe haber muy poca gente que podría estar a favor de esta situación, pero creo que habría que pensarlo bien y medir bien cuál serían las medidas más, o evaluar bien, perdón, cuáles serían las medidas más adecuadas. Pero sí, yo creo que eso debería desembarcar en los establecimientos, ¿no? No, solo una reflexión que me surge ahora. Estamos hablando de cannabis, pero también me surge el tema de los psicofármacos. Digo, en las mujeres, a nivel general, en el mundo, en Uruguay, pero también en
en las circunstancias del encierro, el tema de los psicofármacos es un tema bien relevante, porque, digo, no solo por todo el juego en el barrio, de alguna manera, que es cada cárcel o cada patio de la cárcel, con esto de, bueno, ¿cómo consigo más psicofármacos que de alguna manera puedo revender o puedo usarlos de otra manera si los consigo? O sea, ya no estoy hablando para el consumo personal, sino que muchas de las personas por ahí los aceptan y después lo que hacen es un juego también de dealers allí adentro con los psicofármacos. Pero pensando así como en cannabis, se me ocurría que quizá la reflexión también en el tema de las mujeres puede ir también por el tema de psicofármacos. Es un tema que nos debemos las mujeres en el tema de salud mental para todas las mujeres, estemos viviendo en cualquier entorno, de encierro o no de encierro. Pero digo, en el encierro me parece que quizá puede ser cannabis, pero creo que, pensando, poniéndome los lentes de género, creo que el tema de los psicofármacos también allí hay que pensarlo con cierta agudeza, porque es legal, porque lo suministra el mismo recinto, y bueno, y no tenemos muy buenos resultados tampoco con esa circulación. Porque no hay un control, porque por ahí la manera en la que se los hace llegar es una, y después todo el proceso, hasta para qué lo toman y quiénes son las que efectivamente lo toman, o cuál es el costo que tiene si quiero tomar alguna de más, me parece que ese es otro tema que podemos estar pensando para las mujeres. Bueno, vamos directo a Ana, que está levantando la mano por este tema, y los invito también a los que quieran sumarse, pedir la palabra, porque estaríamos llegando digamos, al redondeo de la actividad. Gracias, Diego. Creo que no hay mucho más para aportar. En realidad, me parece que el tema ha sido colocado de forma muy interesante. Yo simplemente, siempre me gusta traer a esta reflexión una dimensión que entiendo que es previa, y es que nosotros solemos analizar el fenómeno del uso problemático de drogas dentro de la cárcel cuando la cuestión ya está manifestada, y por una cuestión de que es una realidad que está estática. Bueno, ahí tenemos a la gente, ahí vemos en forma exponencial todos los micro y los macro conflictos interpersonales que suceden derivados de todo lo que han dicho, no solamente el uso problemático, sino de las transacciones ilícitas ahí adentro, bueno, todas esas cuestiones perversas que ya conocemos. Pero hay una discusión que yo entiendo que el Uruguay no se ha dado, como tantas otras que están en el marco de la política criminal, y que tiene que ver con el uso de la tecnología, la cárcel como tecnología para dirimir un conflicto que no necesariamente es un conflicto penal, que es el del uso problemático de drogas, y por el cual muchos de los usuarios problemáticos terminan en la cárcel, ¿no? Uno si va a ver, ahí, bueno, el Observatorio de Drogas tiene mucha investigación al respecto, pero el INR últimamente también, por lo menos en la gestión pasada, en los últimos 2 años, habíamos podido utilizar modelos basados en evidencia, con escalas de riesgo, y habíamos podido cuantificar realmente el nivel de usuarios problemáticos de drogas que llegaban a la cárcel justamente autodeclarando que el uso problemático era una de las principales motivaciones por los cuales derivaban en el delito, ¿no? Entonces, esto para un país, ¿no?, que explota en el uso de la cárcel, ¿no?, que es casi la única solución, que tiene soluciones legales también bastante incoherentes. Martín nombraba ahí la 19446, que trajo ¿no?, que importó de Chile el modelo de la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva, pero sin mecanismos para poder amplificar y hacer realmente intervenciones alternativas en comunidad. Me parece que este es un tema, como tantos otros, que se debe discutir a fondo, y en ese sentido me parece que tenemos
acá en este ámbito, donde hay unidades temáticas y donde hemos hablado de la necesidad de cruzar enfoques y de poder empezar a ver la yuxtaposición de los temas, cómo las políticas de drogas y las políticas de seguridad tienen justamente cruces múltiples que es necesario pensar, problematizar a la luz también de herramientas tan simplificadoras de los problemas que no terminan sino empeorando. Gracias, Ana. Bueno, ahora sí, como se dice en las bodas, el que quiera hablar es ahora o callar. No sé si para siempre, pero por lo menos por este Zoom. Bueno, como dijo Banana Pueyrredón, no se vayan, bien Sting. Ahí va. Sí, claro, ahora se pasan seguramente por Facebook Live o por YouTube, hay una actividad importante del Frente Amplio. De mi parte, bueno, agradecerles a Gabriela y a Martín que además de muy conocedores, digamos, del tema, son grandes amigos y compañeros de ruta. Nosotros hacemos estos conversatorios porque entendemos que hay una gran riqueza en el Frente Amplio y en la izquierda uruguaya y en las, digamos, en las mentes progresistas uruguayas que tienen mucho para decir sobre estos temas, y creemos que los conversatorios nos dan la posibilidad de abrir las orejas, de interactuar con personas que por ahí no tienen la posibilidad de sumarse a una unidad temática que exige un funcionamiento más permanente, que sabemos que no todos pueden tener, pero con estos espacios apostamos a abrir esa puerta que entendemos que tiene que ser de amplia circulación. Así que para cerrar esta actividad le voy a dar la palabra a nuestra compañera Gabriela Valverde, que también integra la unidad temática. Bueno, para cerrar simplemente agradecer a Martín y a Gabriela que accedieron rápidamente a nuestra invitación, porque como decía Diego, estos conversatorios, nosotros empezamos en abril, intentamos hacer un conversatorio por mes, con algunas reflexiones intermedias y que den elementos para la elaboración de documentos que queden obviamente para la unidad temática y para el Frente Amplio. Les recordamos a quienes estuvieron invitados hoy que no están participando de la unidad temática, que la unidad temática está abierta a todas y a todos quienes quieran participar, tengan curiosidad por los temas de convivencia y seguridad. No es necesario, por supuesto, conocer de la temática, simplemente de poder aportar. Y contarles también que recientemente abrimos en las redes sociales un espacio de información que está en Twitter, y a través de ahí estuvimos publicando este conversatorio, y también tenemos un canal de YouTube donde estamos colgando los videos de los conversatorios. Ya tenemos colgados el primero, que fue del sistema carcelario con Ana Viña, y el segundo de política de penal con Lucía Giudice, y bueno, y próximamente vamos a tener este conversatorio publicado. Así que a todas y a todos les agradecemos la presencia, especialmente a Martín y a Gabriela. Les esperamos en otros conversatorios, en la unidad temática, que nos reunimos los miércoles, cada 15 días, intercambiando con la comisión de programa a las 18 horas, de 18 a 20 más o menos estamos. Por ahora por Zoom, así que quizás les haga más sencillo, y esperamos en algún momento podernos reunir presencialmente. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Chau, chau.